Muy buenas tardes. Es un gusto estar participando en el Festival de las Ideas en tan buena compañía. Mi nombre es Nuria Sánchez Madrid, soy profesora titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y tengo a mi lado pues, a dos queridas compañeras, a una compañera de facultad, Ana Carrasco Conde, y compañera de departamento de la Facultad de Filosofía de la Complutense, especialista en idealismo alemán, especialista en filosofía del siglo XIX, en filosofía contemporánea y, como quizás sepan, pues en cuestiones que tienen que ver con el mal, con lo que está torcido en el mundo. Y tengo también en el otro extremo de la escena a Joana Masó, que es una querida compañera de literatura francesa de la Universidad de Barcelona, con la que pues hemos diseñado, pues una conversación, un diálogo que queremos mantener en torno a lo que en el título del programa han visto y tal y como se ha anunciado, pues historias pequeñas, olvidadas. Queríamos un poco plantear desde nuestra experiencia, desde nuestra investigación, la trayectoria, ¿no? en la que estamos, que tenemos un poco a nuestras espaldas, pues plantear los problemas que nos hemos encontrado a la hora de modificar, a la hora de intervenir en lo que habitualmente pues, son las narrativas históricas, ¿no? los marcos habituales con los que se cuenta la historia. Se hace historia de la filosofía, pero se hace también historia de la literatura. Y bueno, en el ámbito de las humanidades, que es donde nosotras pues, nos hemos movido, ¿no? Es el que nos es más afín, pues nos parece un espacio especialmente propicio para reclamar pues, esa libertad y esa cierta también rebeldía frente, digamos, la imposición de marcos y de criterios y de miradas, de campos ópticos que muchas veces pues, nos acostumbran a mirar, nos acostumbran a contar desde puntos de vista pues, que nos pueden parecer injustos, que en muchas ocasiones nos parecen injustos, que nos hacen perdernos pues, buena parte de lo que en el mejor sentido se debería llamar historiografía. Y bueno, pues desde esas afinidades en las que nos movemos, nos gustaría abordar, digamos, de 4 puntos, ¿no? 4 zonas, por así decirlo, zonas que, bueno, ya lo verán, algunas son un tanto peligrosas para hablar en público, para contar en público, pero bueno, intentaremos salir de la mejor manera. Y bueno, pues estas zonas de conversación, por decirlo de algún modo, pues nos van a llevar, para empezar, a nuestra propia historia, nuestra propia obra, lo que hemos intentado aportar pues, con obras recientes, en el caso de Joana Masó, pues, con su volumen, pero también con sus exposiciones sobre Francesc Tusquellas, un psiquiatra desgraciadamente muy olvidado del periodo republicano, de la Segunda República Española, exiliado en Francia y que realizó la mayor parte de su obra en ese país, una obra tremendamente rompedora, ¿no? Tusquellas, Curar les institucions, publicado por Arcadia. En el caso de Ana, pues creo que tendrá también en el diálogo pues, una presencia importante, La muerte en común, que es su último libro, publicado por Galaxia Gutenberg. En mi caso, pues una obra que me honro, me satisface mucho, pues haber publicado con el Círculo de Bellas Artes, que es una de las entidades como La Fábrica que han hecho posible este festival, La música callada, el pensamiento social en la Edad de Plata española. De la mano de esas 3 obras, pues nos gustaría un poco presentar, digamos, ese recorrido personal, a dónde nos ha llevado, a qué mujeres, por ejemplo, nos ha llevado, a qué figuras mitológicas, ¿no? nos ha hecho recurrir, ¿no? En segundo lugar, creo que un elemento también que aparecerá en la conversación de manera repetida pues, es, digamos, la voluntad de construir, ¿no? De articular una interdisciplinariedad en un sentido serio, creíble, no como un flatus vocis, que muchas veces pues, es la manera en que la vemos comparecer en nuestras
convocatorias, ¿no? En nuestras normativas, ¿no? En principio, de manera abstracta, ¿no? La interdisciplinaridad parece que se fomenta mucho, pero sin embargo, sale cara en los espacios académicos, ¿no? Entonces, bueno, creo que en nuestro trabajo, en nuestra manera de mirar la historia de la filosofía, la historia cultural, la historia del pensamiento, la historia de la literatura, creo que está muy presente, digamos, ese dejar a un lado, por así decir, la angustia de las fronteras, ¿no? La policía de fronteras epistémicas, ¿no? Entonces, creo que es un elemento que también aparecerá. En tercer lugar, quizá pues, el tipo de transferencia, por así decir, otro nombre que pertenece a una cierta neolengua en la que estaría muy bien, ¿no? Intentar orientarnos. ¿Cuál es el público al que queremos ganar también para, de alguna manera, incorporarlo a la escucha universitaria, a la escucha del trabajo que se hace en la universidad? ¿Qué tipo de sectores, ¿no? ¿Qué sectores sociales, sectores pues, tradicionalmente excluidos, por ejemplo, queremos de alguna manera recuperar, ¿no? Y finalmente, pues una pregunta, y quizás la más incómoda de todas, ¿no? y que tiene que ver con lo siguiente. Se está en casa con este tipo de investigación, realizando este tipo de investigación. Estamos en casa, trabajando como lo hacemos, ¿no? Conociendo nuestro trabajo como lo conocemos las tres, ¿no? Nos sentimos en casa en la universidad pública, por ejemplo, madrileña, en el caso de Ana y mío, catalana, en el caso de Joana. Realmente lo que hacemos es algo que casi ganamos, ¿no? Esa noche de los proletarios, ¿no? De una profesión que se ha proletarizado mucho, como es la del profesor universitario, ¿no? Es decir, cómo nos llevamos, ¿no? De una manera pues, más interna con la institución. Y por mi parte, en la medida en que me he comprometido a presentar e incluso moderar la actividad, el diálogo, esta conversación, pues yo dejaría la palabra en este momento, os daría la palabra a vosotras, a Ana en primer lugar, después a Joana y si os parece, pues en la presentación también de imágenes que hemos preparado, pues yo me quedo para el final, si hay tiempo y, por supuesto, pues esperemos que la interlocución entre nosotras pues también nos permita dar cierto dinamismo, ¿no? a este diálogo, de manera que Ana, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Nuria, por la presentación. Un placer estar aquí con vosotras dos, con Joana, y un placer que podamos compartir este momento con vosotros y con vosotras. Bueno, mencionabas en tu presentación que íbamos a hablar un poco de nuestra forma de trabajar. Y yo creo que la forma de trabajar tiene también que ver con una forma de ver las cosas y una forma también de hacer funcionar lo que consideramos que es filosofía o el funcionamiento, las dinámicas que podría tener la filosofía. No puedo empezar una charla, una conversación sobre historias olvidadas, historias pequeñas y olvidadas, así se llama, ¿no? la mesa, sin preguntarnos qué es lo que hace pequeña una historia. Me parece que es una buena pregunta. Y también, ¿qué es exactamente una historia olvidada? Porque me parece que es una buena manera de empezar esta pequeña conversación. Yo no sé si he preparado un PowerPoint, así que por favor se pueden poner. Bueno, Nuria ha dicho que yo soy un poco la imagen más oscura, ¿no? de lo que puedan tener en este escenario, que curiosamente me dan los focos de frente, así que estoy iluminada. Ahí es muy curioso, ¿no? ¿El PowerPoint no funciona? Ahí estamos, con mis ojos, bueno, con los ojos de todos. A la hora de abordar qué es una pequeña historia o qué es una historia olvidada, no podemos no preguntarnos por la forma en la que tenemos de mirar las historias, la forma que tenemos de preguntarnos por ellas, la forma que tenemos de escucharlas y también de recomponerlas. Porque parte de lo que hace pequeña o grande una historia, olvidada o recordada, o que pasa desapercibida, tiene que ver no solamente con cómo miramos el mundo, sino también cómo nos han educado a mirarlo. Y creo que es justamente el punto en común que tenemos las tres líneas, ¿no? Luego lo comentaremos más despacio. Hay pequeñas historias que son grandes. Y hay grandes historias que en realidad no merecían tanto la pena, pero que al final se han acabado imponiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace pequeña una historia en función a otras que han sido más destacadas?
de una forma muy tosca, podemos decir que hay un discurso legitimador, pero también no es tanto que se imponga un discurso legitimador, sino que se impone una forma de mirar. De ahí un poco esas imágenes, esa mano con los ojos, ¿no? Alguien nos da los ojos, alguien nos da una manera de mirar. Entonces, ¿qué tipos, en esa historia que se legitima, en esa historia que se recuerda y otras que pasan desapercibidas, qué historias son olvidadas y cuáles no? ¿Cuántos tipos de olvido hay, ¿no? Preparando un poco la charla, yo identificaba a 3. Ya les digo que cada vez más, una es más oscura que otra, ¿no? Una forma de olvido es justamente aquella que concibe que el olvido es una pérdida de memoria, caer en el olvido, es decir, algo que se pierde, que se cae y que por tanto queda en una especie de oquedad o pozo y queda fuera. Y una pregunta que podríamos plantearnos es, ¿se puede recuperar una historia olvidada? Porque para que una historia se olvide, primero ha de ser recordada, primero ha de ser vista. Entonces tenemos que asumir la idea de que hay historias que están perdidas, historias perdidas que no vamos a recuperar, que podemos tener alguna mención, algún trazo, algún resto por el que tirar, pero son historias perdidas. ¿En qué historias entonces podemos trabajar? ¿Cuáles son las historias que podemos intentar reaprender a mirar? Otra forma de olvido tendría que ver con aquello que se ha sobrescrito. Y esta historia me parece importante, ¿no? Como estos papiros antiguos, que son palimpsestos, en los que se escribe una historia sobre otra. En este caso, encontramos que hay historias que están a simple vista, que se han fagocitado, incluido, y al haber sido fagocitadas, incluidas o incluso sobrescritas, se han neutralizado. Entonces lo que encontraríamos son historias desapercibidas, ¿no? Que decía antes, que están desapercibidas en un tapiz de relato hegemónico, pero que están ahí esperando a que se vean, ¿no? Por ir un poco también adelantando diálogos, ¿no? Esa visión que encontramos del servicio doméstico, del uso es algo que tenemos delante de la vista todo el tiempo, pero nunca hemos pensado en trabajarlo, ¿no? Eso se lo comentará Nuria, ¿no? Que es la que más ha trabajado esto. Pero hay otra forma de olvido que a mí me interesa, y es que el olvido muchas veces tiene que ver con aquello que está reprimido. Es decir, que aquello que no era funcional, aquello que de alguna forma hace daño y que por tanto se convierte en historias reprimidas. Así que tendríamos pequeñas historias, grandes historias, y dentro de esas grandes historias tendríamos historias perdidas, historias desapercibidas e historias reprimidas. Las historias reprimidas son aún más peculiares porque siempre generan una sintomatología y un malestar. Son historias del malestar. Dentro de esta historia del malestar, claro, lo que vemos es que antes había unas historias perdidas que estaban fuera. Las historias desapercibidas o las historias reprimidas, lo voy a decir con estas palabras y después lo voy a explicar, son historias que son obscenas. En griego significa lo que está fuera de escena, ¿no? Lo que está fuera de marco. Pero si tiene una sintomatología quiere decir que están ahí, aunque no las vemos, o que son historias abyectas que queremos fuera, que no queremos integrar dentro de nuestro discurso, ¿no? Que causan justamente malestar. Así que lo que me gustaría proponer es una dimensión inquietante a la hora, ¿no? de mirar esas historias. ¿Y cómo hacemos eso, ¿no? Porque si repetimos mucho un relato, si tenemos una manera de mirar, ¿cómo podemos mirar de forma diferente? Y aquí es un poco donde entran las diferentes metodologías. Si pueden pasar ¿cómo se dice?, de diapositiva. Una de las cosas que a mí me interesa mucho trabajar es justamente una dimensión que tiene que ver con lo inquietante, que trabaja lo obsceno y le trabaja lo abyecto. No tanto porque sea obsceno y abyecto, sino porque se ha llevado fuera de escena o porque se quiere rechazar. Y dentro de esta lógica también encontramos elementos que tienen que ver con aquellos relatos que hemos normalizado, que hemos integrado y por los que no nos hemos preguntado. Y aquí Nuria mencionaba en la presentación que a mí me interesan mucho también los mitos, ¿no? Esos mitos antiguos. Y aquí les he traído una imagen que ustedes, no sé si lo reconocerán, es Medea matando a sus hijos, que está además relacionada con una autora, una feminista norteamericana, que se llama Audre Lorde. Y me parece interesante esta historia, ¿no? Porque si ustedes conocen la historia de Medea, Medea ha pasado a la historia como aquella mujer que mató a sus hijos, como aquella mujer fuera de sí, precisamente por la ira, por la locura,
Y no hemos preguntado por una historia que teníamos todo el tiempo delante de los ojos. Si recorrimos a otros testimonios, a otros restos que tenemos, encontramos, por ejemplo, en Pausanias, en descripción de Grecia, pero también en Eumelo, que Medea no mató a sus hijos, sino que fue el pueblo corinto. Y tenemos testimonios de cómo el pueblo corinto lo que hizo fue pagar a Eurípides para que fijara la idea de una infanticida. De forma que encontramos que ya en el mundo antiguo hay unas historias que se orientan para que sean vistas de una determinada manera. Y esto me parecería interesante, ¿no? Porque podemos recuperar también ese tipo de conceptos para asociarlos con aquella mujer de la Cólquide, Medea, mujer extranjera, que al final, por ira, reacciona contra Jasón, no necesariamente mata a sus hijos, y esa ira puede ser además un instrumento de cambio, ¿no? un instrumento de rebeldía para romper esos discursos que nos han dicho y generar otra historia que es visible o que estaba visible y no queríamos percibir, ¿no? Otra de las otra de las historias que hemos normalizado, si pueden pasar de diapositiva, es la historia de la Gorgona, que ha sido maravillosamente recuperada por Adriana Cabarero. La historia de la Gorgona también ustedes la conocerán. Aquel monstruo que Perseo le corta la cabeza para quedarse con el poder de la mirada. Tampoco nos hemos preguntado si esta historia tiene otras fuentes, y hay otras fuentes que hablan precisamente de que Diodoro Sículo lo dice, ¿no? Que lo que encontramos es que Perseo combate contra un pueblo que está regido por mujeres. La Gorgona es una de las mujeres y lo que hace es cortarle la cabeza porque era muy guapa y se le quería enseñar a su pueblo. Son otras historias distintas, ¿no? Si pueden pasar de diapositiva, por favor. Claro, la historia de la Gorgona es la historia de la cabeza, pero no nos hemos preguntado nunca por lo que sucede con el cuerpo de la Gorgona. Y los primeros testimonios arqueológicos que encontramos en algunas vasijas de Eleusis es precisamente como las dos hermanas, Esteno y Euríale, lloran ante el cuerpo de la Gorgona, que si ustedes ven tiene patitas humanas. Entonces me parece que son cosas que hemos normalizado y que no hemos visto. Si pueden pasar de diapositiva, por favor. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Que nos permitiría recuperar de otra forma el presente. Nuria, córtame, que noto que estoy hablando demasiado. Pero bueno, vamos bien. Otra de las historias que podemos recuperar, y esta me parece especialmente interesante, es la de Casandra, que es esta imagen que les he traído, ¿no? Casandra, que además está abrazándose a la figura de Atenea que porta en el escudo el gorgonello en la cabeza de la Gorgona. Y esta historia es especialmente interesante, porque también hemos normalizado que Casandra es aquella mujer loca que no era creída por nadie, pero encontramos testimonios, usando uso no solo de la arqueología, sino también de la filología, que nos dicen que el hablar de Casandra está caracterizada como, atención a esto, como un golondrinear. Cuando Casandra habla, golondrinea. Y a nosotros esto no nos dice nada, pero tiene mucho que ver con la tradición griega. Si pueden pasar de diapositiva. Tiene mucho que ver con el mundo griego por lo siguiente. Hay una antigua historia recogida por Higino y por Ovidio, según el cual Procne y Filomena eran dos hermanas que se querían mucho. Procne se casa con Tereo, pero Tereo se enamora perdidamente de Filomena. ¿Y qué es lo que hace Tereo? Tereo la rapta y la viola. Y el mundo grecorromano lo que nos dice es que Filomena se quejó. Filomena dijo, te voy a denunciar, me da igual, voy a denunciar lo que me has hecho. ¿Y qué es lo que hace Tereo? Tereo le corta la lengua, la encierra en una casa y la viola durante bastante tiempo hasta que Filomena consigue escribir en una tela unos símbolos para avisar a su hermana de que estaba ahí, avisar de otra historia, hacer visible a través de otras formas de escribir. Por eso Casandra golondrinea, porque fue víctima de violación por parte de Áyax, porque fue víctima de violación por parte de Agamenón y porque justamente su golondrinear tiene que ver con que Filomena y Procne piden ayuda a los dioses para que Tereo no las mate y las convierte en un ruiseñor y en una golondrina. Entonces se trataría de recuperar entonces otras historias, de recuperar esa capacidad de saber escuchar también a las víctimas.
que son elementos que están continuamente ahí, pero no queremos ver, no queremos escuchar. Alguien que ha sabido escuchar muy bien, es verdad que yo trabajo en filosofía, ya les he comentado que parte de mi trabajo tiene que ver también con recuperación de la arqueología, con recuperación de la filología. Hablaba antes Nuria de esta interdisciplinariedad. Otro de los elementos es el arte, ¿no?, que nos une mucho a Joana. Y una de las grandes artistas que ha retomado la dimensión de la escucha y de volver a ver de otra manera es Teresa Margolles, que es la imagen que les he traído, que estaba en la anterior diapositiva, ¿no? Me parece interesante un poco esta idea de recuperar, de unir diferentes disciplinas para poder ver más allá. Si pueden pasar de diapositiva otra vez. Porque cuando cambiamos de perspectiva, lo que encontramos es que no solamente es la forma de mirar, esos ojos que yo les decía antes, sino también y sobre todo qué hemos normalizado y qué formas de pensar hemos normalizado. Y a veces la única forma de poder salir de estas dinámicas que repetimos también a nivel académico es trabajar con otras disciplinas. Y es trabajar además con testimonios que tienen que ver con personas que han sufrido el horror, con personas que parece que, bueno, que están muy lejos de nuestro mundo, pero en el fondo nos están afectando. Si pueden pasar de diapositiva, voy muy rápido. Bueno, esta fotografía la he traído a colación un poco para dialogar con Joana, es de Lee Miller. La historia de Lee Miller es muy curiosa porque es fotógrafa, fue modelo, fotografió elementos que tienen que ver justamente con la liberación y con los campos de concentración. Tiene una fotografía increíble sobre la vida cotidiana de Hitler, una foto de una bañera, la bañera de Hitler. Creo que la foto es de 1947, pero no estoy muy segura de esa fecha. Y hizo esta fotografía en 1937, ¿no? Y además me parece interesante, ¿no?, porque es verdad que tenemos un tejido que está roto, que parece que hay algo detrás, pero en el fondo lo que está detrás se sigue viendo. Lo que pasa es que no hemos querido verlo. Y lo interesante de Lee Miller es que pone justamente enfoca la mirada para que veamos algo que ya estaba ahí. Lee Miller, por cierto, fue violada cuando tenía 7 años y le contagiaron la gonorrea. Esto es una historia que también es inquietante, ¿no? Otra diapositiva y ya voy terminando para dar paso a los compañeros, ¿no? Esta imagen es de Teresa Margolles, que es la autora, la artista que les comentaba antes, que se podía poner a dialogar con Medea, se podía poner a dialogar con Cassandra, se puede poner incluso a dialogar con Clytemnestra. Esta cara pertenece a una obra que está ahora en Londres, ¿no?, que se inauguró creo que hace 2 semanas. Y lo que le hace recuperar son aquellas cabezas, porque son moldes, del transfeminicidio, de mujeres que han sido asesinadas justamente por su condición. Y me parece que es interesante recuperar la gorgona para poder aprender a mirarla de otra manera, no tanto enjuiciándola, sino para intentar comprender qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y darle así cierto aliento y visibilidad a ese tipo de historias que son en principio abyectas, obscenas, que nos dan miedo, pero que están normalizadas, pero no queremos ver, ¿no? Siguiente diapositiva y ya voy terminando. Esta es una obra de Óscar Muñoz, más arte. Óscar Muñoz lo que hace es recuperar o intentar recuperar a través del aliento las caras, las imágenes, las historias de aquellos que han sido silenciados. Entonces me parece interesante eso de darle nosotros la posibilidad de poder comentar historias que han sido, como decía antes, reprimidas, la represión de los asesinatos en Colombia, con Pinochet, en España, y también, por supuesto, la posibilidad de poder ver algo que estaba delante, pero no queríamos. Y ya con esto doy paso a ¿quién? Joana. A Joana. Bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar hoy aquí tan bien acompañada por la presentación de Nuria y esta de Ana. Yo quizás voy a empezar un poco enlazándome con una de las preguntas de Nuria, que hablaba justamente de cómo estamos desde la universidad en una situación un poco paradójica, en el sentido de que todas y todos los que enseñamos hoy sabemos que el pasado es mucho más grande que la historia, que en un principio tenemos que enseñar, ya sea la historia de la filosofía, la historia del arte, la historia de la literatura, y todas y todos estamos intentando buscar formas de hacer entrar este pasado que desborda la historia, ¿no?, dentro de los límites, ¿no?, de aquello que nos dejan hacer en la universidad, pero todas
creo que es un sentimiento bastante compartido, estamos muy desencajadas, es decir, la universidad nos permite hacer una investigación que encuentra sobre todo interlocutores fuera, de algún modo, y no necesariamente dentro. Y bueno, vivimos un poco en ese mundo de desencaje donde la escritura, los libros, siguen siendo, de algún modo, no los artículos, pero los libros sí, ese espacio donde podemos tramar, ¿no? Estos nuevos aprendizajes. En la historia que os voy a presentar brevemente en torno a este psiquiatra, Francesc Tusquellas, olvidado por el siglo XX en Cataluña y en España, me guió una investigadora, una crítica cultural de las imágenes que se llama Ariel Azoulay, que es israelí, basada en Estados Unidos, es profesora en Brown University, que ha trabajado mucho sobre la representación de las imágenes, por ejemplo, sobre la construcción colonial de Palestina, por ejemplo, por parte de Israel, y es alguien que hace unos 10 años forjó el concepto de historia potencial, no entendido en el sentido quizás más inmediato que podríamos entender de ¿y si esto hubiera pasado?, sino que ella define la historia potencial como aquello que sabemos que ha pasado, pero que no necesariamente siempre tenemos las herramientas para poder demostrar. Por falta de archivos, por falta de testigos, por falta de profundidad histórica, ¿no? Y es ahí donde, como decía Nuria, ¿no?, vamos a buscar a veces en otras disciplinas aquello que nuestra disciplina no nos da. El ejemplo muy fuerte que da Ariel Azoulay es las violaciones masivas que tuvieron lugar en Alemania justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, en mayo del 45, entre 1 y 2 millones, es muy sorprendente que haya, ¿no?, entre 1 y 2 millones, es muchísimas personas, muchísimas mujeres alemanas fueron violadas en el momento de la liberación y no existe una historiografía de estas violaciones masivas. Ariel Azoulay concibe este concepto de historia potencial como un concepto que nos permite no separar el presente del pasado, no separar las preguntas que nos hacemos hoy. Todos tenemos en la cabeza, ¿no?, el caso de Gisèle Pelicot en Francia y cómo no separar nuestra actualidad crítica de aquello que queremos leer en el pasado. Y lo que ella propone es un ejercicio que a mí me pareció muy importante a lo largo de mi investigación sobre Tusquellas, que es cómo ir aprendiendo estas historias que no sabíamos en nuestras investigaciones, pero desaprendiendo otras cosas. Ella, por ejemplo, propone, una de sus preguntas es cómo podemos hablar que en Alemania se acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, si siguieron estas masivas violaciones de las mujeres. Ella se niega a decir que la Segunda Guerra Mundial en Francia acabó en mayo del 45, puesto que para estas mujeres no se acabó la guerra de algún modo, ¿no? Entonces, ella hace como gestos de insumisión retórica, de frases que no va a decir, ¿no?, que se va a negar a decir a la luz de las nuevas, ¿no?, de aquellas nuevas cosas que hemos aprendido. Este concepto de historia potencial, de cosas que de algún modo sabemos que pasaron, pero que nos cuesta mucho demostrar, y a veces recurrimos a formas de especulación, de ficción, porque no siempre tenemos los archivos que las demuestran, guiaron mi investigación del legado olvidado, como decía Nuria, de Francesc Tusquellas, que fue un psiquiatra que fue olvidado por el siglo XX. Fue alguien que con 19 años en plena República, en el 32, enlazó a la práctica psiquiátrica con un montón de prácticas artísticas, críticas y teóricas, por ejemplo, las prácticas artísticas, el cine, hizo cine con los enfermos, hizo teatro, introdujo la literatura romántica y también el psicoanálisis. Este legado que había sido truncado o de algún modo no seguido después del golpe de Estado. Tusquellas era un militante del PUM, del Partido Obrero, de Unificación Marxista, ya también del BOC, del Bloque Obrero Campesino. Y, bueno, por descontado era un psiquiatra militante, antifascista que se exilió en Francia, pero para mí trabajar sobre este legado me permitía de algún modo curarme a mí misma de mi mal de institución, de mi desencaje disciplinario dentro de la universidad,
justamente porque Tusquellas utilizó todas estas prácticas extraclínicas, como podían ser el teatro y el cine, o la literatura, extrapsiquiátricas, para curar la institución psiquiátrica, que consideraba una institución enferma. Y justamente ahí, y quizás ahora os pediría la primera imagen de las mías, perfecto. Es ahí donde empezó a elaborar una crítica que a mí me parecía muy útil para nosotros hoy, ¿no? Con nuestros propios malestares en las instituciones en las que trabajamos. Él, en vez de poner el foco en la enfermedad, en los enfermos, en la locura, cambió el foco y lo puso en la figura del psiquiatra. Aquí veis una fotografía de Tusquellas del 1940, cuando ya se ha exiliado en Francia, y se representa a sí mismo como un psiquiatra enfermo. Cuando vamos al médico, ¿no? Y el médico nos dice tirar la lengua y hacer él mismo se representa como si aquello que hubiera que curar a través de formas de interdisciplinaridad, también a través de la ergoterapia, el trabajo de los enfermos remunerado en el hospital, lo que quería hacer era justamente una crítica de la institución psiquiátrica. Para él, el psiquiatra y la psiquiatría estaba enferma. Y el miedo primero de la psiquiatría era de que los psiquiatras tenían un miedo profundo a la locura, ¿no? Al sufrimiento, al dolor, ¿no? Al dolor del otro, y de ahí todas los dispositivos y las tecnologías que conocemos de contención de la enfermedad, las camisas de fuerza, las células, ¿no? de aislamiento, etc. En la fotografía que viene después, veis también, esta es la fotografía que elegí para la portada de mi libro, Curar las instituciones, porque Tusquellas, una vez más, se representa a sí mismo como un psiquiatra. Aquí lo veis dentro de una especie de parque infantil, ¿no? donde pueden jugar los bebés, fumando y manipulando una cámara. Está en el patio de su casa como director jefe de un hospital psiquiátrico en Francia, en la Lozère, en el sur de Francia. Y aquí otra vez se vuelve a representar a sí mismo como el psiquiatra que está encerrado en su propio miedo de la locura, del sufrimiento de los demás, y está en una cárcel de la que podría salir. Por eso es una cárcel sin techo, ¿no? Es una cárcel al aire libre. Tusquellas en los años 50 trabajó con Fanon, por ejemplo, con Frantz Fanon, que para nosotros sobre todo es un teórico de la poscolonialidad, escritor, dramaturgo, pero también fue psiquiatra. Fanon hizo su internado en 1952 después de escribir Piel negra, máscaras blancas, y trabajó con Tusquellas, y algunos de los textos y algunas de las preocupaciones que compartieron fue justamente cuál podría ser una psiquiatría que no tuviera miedo de la locura, ¿no? Y Fanon, cuando viajó a Algeria y fue también psiquiatra jefe en Blida, Joinville, también llevó a cabo este tipo de trabajo. Este legado de una psiquiatría de la emancipación no nos ha sido transmitido, por descontado, por la historiografía de la psiquiatría del siglo XX en España, que es sobre todo una historiografía vinculada al fascismo, al franquismo. Y la historia de Tusquellas, un poco para enlazarme con cuestiones que tú decías, Ana, de qué tipo de olvido. Tusquellas, por descontado, ha sido un legado borrado por el franquismo, pero también, o sea, por, digamos, los vencedores, pero también los vencidos nunca llegaron. La República tampoco transmitió el legado de Tusquellas. O sea, era un doble olvido el de esta psiquiatría emancipadora, y es esos momentos de gran experimentaciones como fue la República que no habían podido todavía crear su propio relato. Y uno de los grandes relatos que la historia de Tusquellas permite desmontar es la de la llegada a España del psicoanálisis. Uno de los grandes mitos es que el psicoanálisis nos llegó a España a finales de los años 70, traído por los argentinos, ellos mismos exiliados de la dictadura militar argentina, y en cambio, bueno, Tusquellas utilizó el psicoanálisis ya en el 1932, en el mismo año en el que Jacques Lacan acababa de defender su tesis sobre psicoanálisis en Francia. Entonces, bueno, es una historia pequeña, quizás, que nos permite decir quizás que el psicoanálisis no llegó después del franquismo en España, sino que llegó
durante la República, ¿no? Para mí una de las preocupaciones en este trabajo era cómo estos legados singulares de personas que habían experimentado de manera interdisciplinar pudieran ¿no? reinfundir, ¿no? un nuevo mapa de cuál había sido su disciplina en general. Y a mí me permitía, y quizás paro y paso la palabra un poco a Nuria, me permitía sobre todo enlazarnos con nuestros propios malestares institucionales, ¿no? En la universidad, en el trabajo, en la política hoy, desde gente que hizo entrar el afuera, ¿no? El afuera de su propia disciplina para transformar las instituciones. Vivimos en un mundo donde casi todo nos aboca a rechazar la institución, ¿no? Nos cuesta mucho abrazar las instituciones en las que trabajamos justamente debido a todas estas violencias internas, disciplinarias, epistémicas, etc. Y me parecía que era un legado muy poderoso en términos de transformación de las instituciones, ¿no? Hoy, ¿quién se imagina poder transformar una institución psiquiátrica, universitaria, etc., ¿no? Entonces era un doble legado. Quizás me paro aquí, Nuria, y enlazaré con las mujeres más tarde. Yo creo que nos ajustamos bien al tiempo que tenemos a disposición. Bueno, magníficas las dos propuestas, ¿no? que hacíais y en el caso de Ana, quizá mientras seguimos viendo las imágenes que ha seleccionado Joana Massó, algo que me gustaría recuperar también para la discusión que podamos tener en caso de que haya tiempo. Me ha interesado mucho ese foco que has puesto en digamos, la voluntad de hacer historia para conocer mejor al personaje, ¿no? para digamos, verlo a cierta luz, ¿no? bajo cierta luz que nos ha sido negada precisamente por esa historia que deviene mito o por ese mito que, digamos, nos hace construir historia, ¿no? Me parece algo muy, muy oportuno y que además, digamos, no nos instala únicamente en el espacio griego, sino que es algo que hemos heredado de alguna manera, ¿no? en la manera, digamos, de escribir, de hacer historia, ¿no? También en el presente, también a la manera moderna, podríamos decir, ¿no? Y en el caso de Joana, algo que me gustaría que pudiéramos recuperar es esa idea, ¿no? tan sugerente, ¿no? de Azoulay, de la historia potencial, es decir, esa historia que, por llevarlo al terreno de Arendt, ¿no? y de la mano de ciertas referencias literarias, ¿no? de Arendt, pues nos llevaría a ese pasado que no pasa, ese pasado que no, en el fondo no ha sido digerido, ¿no? Y bueno, dentro de ese contexto, un poco la propuesta, también casi un poco la propuesta fotográfica, ¿no? que traemos cada una. Bueno, nos hubiese gustado también, hubiese estado bien quizá poder contar con alguna colega fotógrafa, ¿no? con alguien que ponga en imágenes, ¿no? la historia, que logre, digamos, seleccionar instantáneas que de alguna manera pues, le dan el carácter o nos transmiten la personalidad del tiempo, ¿no? le dan digamos, esa realidad, esa encarnación al tiempo, ¿no? Y bueno, pues lo que he pensado que quizá podría entroncar bien, sintonizar bien con vuestro propio discurso, nos hace instalarnos en un periodo también contemporáneo, como en el caso de Joana, un espacio además cercano por lo nacional, la filosofía española contemporánea, el pensamiento español contemporáneo, que es la manera en que yo prefiero denominarlo, porque me parece que nos libera también de ciertas restricciones, ciertos corsés, ¿no? metodológicos, ciertos corsés de disciplina, ¿no? epistémica. Y dentro de ese espacio, pues muy rápidamente, precisamente para que podamos generar, digamos, un diálogo, una conversación más viva, ¿no? más dinámica, pues sí me gustaría sencillamente poner rostro a una serie de mujeres que no sé si se pueden ir presentando, que empiezan a aparecer pues, en un contexto desde el punto de vista metodológico. Me parece también central analizar, ¿no? Aquí nos encontramos pues, una reunión de homenaje a Cernuda, Luz Cernuda, donde podemos identificar pues, a intelectuales como Concha Albornoz, aquí a la izquierda, Ernestina Echamporcín, ahí al lado de la columna de la izquierda, Rosa Chacer a la derecha, ¿no? Este tipo de actividades, ¿no? de espacios,
de redes intelectuales, de redes sociales, que incluso podrían llevarnos a la arqueología desde el punto de vista del lugar social de este espacio, de esta escena, nos podrían llevar a los salones, ¿no? Del cambio del siglo, del XVIII al XIX, en ciudades como Berlín o anteriormente, en décadas anteriores, en la ciudad de París, ¿no? Creo que precisamente porque la liberación de cierto canon en la manera en que pensamos, delimitamos el espacio del pensamiento español contemporáneo, tiene que ver con la selección de estos formatos de vida, ¿no? De estas historias de vida que tuvieron lugar de manera colectiva en espacios como estos, pues nos pone también, digamos, ante los riesgos y ante los retos de lo que podríamos calificar pues, como cierta arqueología filosófica y cierta arqueología filológica, ¿no? Porque, claro, son espacios que muchas veces se quedan, digamos, nos legan testigos, pero se quedan sin historia. No han generado una obra, no han generado una conceptualización, pero, sin embargo, han sido, de algún modo, los focos y el origen, ¿no? Un poco la matriz de formas de pensamiento que a mí me interesan especialmente y que tienen que ver con la disidencia social y con la disidencia sexual, que tienen que ver fundamentalmente pues, con el anarquismo en buena parte y con una disidencia sexual que nos lleva a la bisexualidad, nos lleva al lesbianismo, ¿no? Y digamos, en esta línea, que quería iniciar un poco pues, con esta llamada de atención al hecho de que esto no es una biblioteca. Esto es un espacio de sociabilidad, como podría decir Schleiermacher, ¿no? Hablando de esos salones de la Henriette Hertz, por ejemplo, o de Rahel van Hagen, más cercana a la Arendt, que también ha hecho tanto, ¿no? Por modificar la manera en que retratamos la filosofía, hacemos historia de la filosofía, ¿no? Partiendo, digamos, de estos espacios de sociabilidad, de los riesgos metodológicos a los que nos abocan, quería recuperar unas cuantas miradas y unas cuantas voces que nos llevan, pues, por ejemplo, si podemos pasar la siguiente imagen, pues a Maruja Mayo, para empezar, a una mujer artista muy ligada a las prácticas del arte, de la vanguardia artística española de comienzos del siglo XX, compañera de estudios de Dalí, como es bien sabido, surrealista de primera hornada, compañera también de Victorina Durán, a la que veremos enseguida, y que, recuperando un poco una idea que aparecía en la propuesta que nos hacía Ana, Maruja era muy creyente. Aquí la vemos rodeada pues, ya en la época de Chile, es decir, esto es de los años 40, pasada la Guerra Civil, ¿no? En algunas fotos sale con Pablo Neruda, por ejemplo, ¿no? La vemos rodeada por este manto de algas, ¿no? Manto de algas que nos puede llevar en las series pictóricas un poco anteriores de Maruja Mayo, un poco anteriores a la fecha que tiene esta imagen, pues nos pueden traer a la imaginación pues, Tierra y excrementos, por ejemplo, o Antro de fósiles, que son obras especialmente oscuras de Maruja Mayo, a la que, sin embargo, en su etapa más joven, a finales de los 20, la hemos visto celebrando las verbenas, las fiestas populares y la mezcla social que las fiestas populares a nivel nacional representaban, ¿no? Para una cultura como la española, para una sociabilidad, digamos, tan barroca, pero también tan sádica como la española, ¿no? Y, sin embargo, aquí la vemos abogar por, digamos, una idea que es un poco una idea matriz de su pensamiento y de su obra, que es que, digamos, incluso en la basura, ¿no? Tiene algo también de platónico, incluso en la basura hay armonía y hay orden y hay belleza y debemos explorarla, debemos conocerla, ¿no? Y esa basura tiene mucho que ver con el inconsciente, tiene mucho que ver, digamos, con el olvido inconsciente de las historias potenciales que dejamos pasar, ¿no? Intentando sintonizar un poco cuestiones que han aparecido en nuestra conversación. Más allá de Maruja, que nos introduce pues, en una creación absolutamente seductora de esa vanguardia, ¿no? Nacional de la década de los 20 especialmente, quería traer a colación también lo que yo le debo, ¿no? Y desde luego estoy en deuda con ella, ¿no? a Luisa Carnés,
y también pues, a una persona un compañero de la Autónoma que la ha recuperado de manera, pues a mi juicio, magnífica, muy rigurosa, David Becerra. Luisa Carnés, que bueno, pues fue una novelista olvidada, una novelista que realmente hemos recuperado en los últimos años. Hemos recuperado su novela Natacha, hemos recuperado su novela Tea Rooms, ¿no? de comienzos de los años 30. En esas novelas hay una denuncia muy admirable por lo que tiene de escéptica con respecto a las posibilidades de una movilización obrera y de una revolución obrera en España y en las grandes ciudades españolas. Hay una denuncia de la precariedad laboral y sobre todo de la precariedad laboral que afecta a las mujeres, ¿no? Y sobre todo lo que quería enfatizar o subrayar, sobre todo de la mirada de Carnés, es, digamos, esa suerte de ocaso, un poco a la Horkheimer y también algo adorniano, ¿no? en todas sus imágenes, que son imágenes de caída, de mujeres que caen, ¿no? La Matilde de Tea Rooms, ¿no? Es una mujer que ha caído, pero que dentro de esa caída, que tiene que ver con el fin de una ideología también, con el ocaso, digamos, empírico, fáctico de una ideología, sin embargo, quiere perpetuar de la mano de una serie de imágenes que son imágenes de impotencia, imágenes de denuncia, imágenes de desesperanza y que en todo caso nos intentan convencer de que las clases medias, de que la burguesía no será capaz, ¿no? de transformar una sociedad como la española, como es esperable, ¿no? como sería deseable, ¿no? Hay esperanza en Carnés de una vida obrera que en muchos casos los propios obreros y las propias obreras quieren superar, porque no se identifican subjetivamente con ella, es decir, es una mujer que comprende muy bien cómo funcionan las prácticas culturales del neoliberalismo, ¿no? Pero, digamos, su obra es como un mecanismo de relojería. Yo creo que de ahí el éxito que estamos percibiendo actualmente en relación con la literatura de Carnés es un mecanismo que se puede reactivar en momentos históricos muy diferentes, ¿no? Y bueno, precisamente por esa capacidad de Carnés también de sintonizar con las fuentes de malestar del presente y de hacer catarsis, ¿no? Que bueno, pues no olvidemos un poco el lema, ¿no? El moto, la palabra que nos tiene aquí reunidas, ¿no? Pues hay una cierta voluntad, ¿no? de hacer esa catarsis de lo que sería pues, la revolución que no llega y que seguramente nunca llegará, ¿no? Y bueno, más allá de la voz de Carnés, de la mirada de Carnés, pues quizá en la última parte, ¿no? de las imágenes que he seleccionado, pues nos encontramos con mujeres como Victorina Durán, una mujer que en sus memorias y especialmente en la que lleva como título, el tomo que lleva como título Así es, no tiene ningún problema a la hora de demostrar, a diferencia de la literatura armarizada, como suele decir Nuria Capdevila Argüelles, ¿no? la gran especialista pues, en la obra de Elena Fortún, por ejemplo, ¿no? En Victorina Durán nos encontramos con que esa epistemología del closet, ¿no? a los Sedgwick, pues, se rompe, ¿no? Ella muestra su lesbianismo y muestra sus creencias en el amor libre de una manera abierta, ¿no? Llegó a ser directora del Teatro Colón de Buenos Aires, su familia, en fin, tuvo uno de los primeros abonos, ¿no? en el Teatro Real, quiero decir, uno de los abonos clásicos, ¿no? del teatro. Ella se formó desde el principio, era hija de una bailarina y de un militar, y se formó en un ambiente pues, devoto de la cultura, ¿no? Pero hay en Victorina, digamos, esa voluntad de vencer el silencio, ¿no? de romper con el silencio. Y más adelante elegí también, aparte de Victorina Durán, que bueno, no deja de ser una mujer pues, que procede, ¿no? tiene una extracción social pues, muy burguesa, o burguesa a secas, pues aquí nos encontramos a la izquierda con Lucía Sánchez Saornil, que está en compañía, nada menos que de Emma Goldman, ¿no? de la legendaria anarquista lituana, naturalizada estadounidense, y a su lado pues, está Cristina Krohn-Rabe, que era la pareja del secretario de Federica Montseny, ¿no? Y bueno, pues aquí nos encontramos a estas tres anarquistas de pro, ¿no? donde la figura de Lucía de Sánchez Saornil me gusta mucho destacarla, y también pues, en las clases, ¿no? en las que tengo
opción de explicar a Ortega, de hablar de Ortega, ¿no? que en fin, es una figura muy asentada, ¿no? en nuestras historias de la filosofía, una figura que ayudó, por ejemplo, muchísimo a Maruja Mayo, que siempre creyó en la voz y en fin, en la producción artística de Maruja Mayo. Pues me gusta, digamos, combinar esa historia, ¿no? por así decirlo, asentada en la que está Ortega, está Unamuno, pero también está pues, una poeta ultraísta como Sánchez Saornil, que bueno, desde una revista como Mujeres Libres pues, intentó exponer, intentó de alguna manera extender también la opinión, la creencia colectiva en la sociedad española de que la transformación social no vendría desde un marco ideológico burgués, sino más bien desde un marco anarquista, mucho más colectivista, en el que en la línea de Teresa Claramunt, de digamos la famosa anarquista, ¿no? también española, pues la contribución de las mujeres y digamos la atención a la especificidad del deseo femenino, a la liberación del deseo femenino, pues fue algo mucho más trabajado en los entornos anarquistas, ¿no? que en los entornos socialistas, ¿no? incluso comunistas, ¿no? De manera que, bueno, termino con esta propuesta, con una pareja que es realmente pues, también una pareja admirable, una pareja muy productiva también desde el punto de vista literario y desde el punto de vista de la crítica social, como es la que formaron pues Elena Fortún y Matilde Ras, ¿no? Matilde Ras a la izquierda, Elena Fortún a la derecha, y bueno, pues son dos mujeres que me parece también necesario iluminar, ¿no? recuperar, en la medida en que, quizá enlazando un poco con el discurso de Joana, las dos estuvieron muy atentas y además en concreto recuerdo un texto de Elena Fortún sobre una escuela y una escuela que era también un hogar, ¿no? Que era, digamos, un espacio que en principio había nacido en el entorno de la Segunda República Española para, en fin, reinsertar a mujeres delincuentes, ¿no? Y Fortún, digamos, presenta la historia de esa escuela-hogar que se llamaba Los Arcos, ¿no? que se fundó en Madrid, la presenta como una institución que alimentó también pues, una historia de regeneración pedagógica, de regeneración que pasa por las instituciones, que intenta curar las instituciones precisamente para que las instituciones puedan ayudar a quienes están en los márgenes, a quienes han sido tradicionalmente excluidas, como es nuestra Natacha de Alejandro Casona, ¿no? Entonces, me parece que quizá pues puede funcionar, ¿no? Acabar, digamos, este recorrido por estas voces disidentes del pensamiento español contemporáneo, acabar precisamente con esa llamada de atención sobre lo que en el fondo es un canto de esperanza, al hecho de que la institución alimente o retroalimente, digamos, a la sociedad, le permita vencer sus propios miedos, le pretenda dar el mejor rostro, ¿no? de sí misma y, bueno, sin caer en falsas esperanzas, ¿no? Pues consiga, ¿no? un régimen de convivencia no solamente más democrático, sino también más saludable, ¿no? De manera que, bueno, para mí, pues estas mujeres abren líneas de fuga, por decirlo de alguna manera, en un discurso que suele estar como muy cerrado y sobre todo muy masculinizado, ¿no? Y creo que nos aportan pues cosas muy útiles, muy sugerentes, que sus discursos también que deben ser recuperados, porque son mujeres que en muchos casos no se han editado o se han conocido como pintoras o como poetas y por tanto no se ha tomado en serio, ¿no? su trabajo más ensayístico, sus textos, digamos, más conceptuales. Creo que enriquecen mucho un espacio que muchas veces, yo la primera, hemos tendido a despreciar, como es el espacio de digamos, la producción en castellano, ¿no? De manera que, bueno, por mi parte, lo dejaría aquí. No sé si queréis, pues ya por bueno, el poco tiempo que nos debe quedar, si queréis hacer alguna
alguna mención, alguna intervención breve ya para ir cerrando muy breve porque este acto y esta conversación tan agradable que hemos tenido. Bueno, yo estoy feliz de todos los nombres que han salido en esta, ¿no? En esta presentación, de todos esos rostros, de toda, ¿no? Ese espesor que podemos imaginar detrás de esas vidas, ¿no? Y no solamente qué obras no conocemos todavía de esas mujeres o de esas minorías sexuales, de hombres también, ¿no? Que no fueron transmitidos, sino también de qué manera reconfiguran lo que, como acabas de decir, Nuria, qué es obra, ¿no? Porque uno de los grandes lugares comunes que nos lega la experimentación de la vanguardia de los años 20, 30 y 40, como decías, con estas imágenes de espacio social, de espacio, ¿no? De espacios de vida, es justamente esta indistinción entre arte y vida, de algún modo, ¿no? La idea de que la obra acabada o la autonomía de la obra justamente es la diana, ¿no? De la experimentación de vanguardia. Y justamente lo que a veces se ha reprochado históricamente a las minorías y a las mujeres es de no haber hecho suficientemente obra, por otro lado, ¿no? Cuando es uno de los, ¿no? Una de las grandes batallas de la vanguardia de romper también la autonomía de la obra en los años 20 o 10. Estoy pensando en el dadaísmo, en el surrealismo, ¿no? Y un poco, para acabar, bueno, es un poco la línea un poco que yo he recogido en el último libro sobre Elsa von Freitag. Habéis visto antes una mujer desnuda con una cara tapada, sin que se le vea cara, una fotografía de Man Ray, muy conocida, que representa lo que es el dadaísmo en Nueva York en 1921. La idea de que fueron mujeres que reivindicaron una práctica artística que no pasara por la figura fuerte del autor, ¿no? Este sí es un legado fuerte de las mujeres que lo teorizaron y que podemos justamente recuperarlo hoy y no será una historia menor, ¿no? Será justamente cómo repensar la totalidad de las vanguardias del siglo XX. Bueno, yo muy brevemente, porque ahora sí que me cortan la cabeza. Claro, dentro de las reflexiones que habéis dado, parece fácil, ¿no? Parece fácil escuchar esas historias olvidadas o desapercibidas o reprimidas o esas otras historias, esa historia potencial que tú mencionabas, ¿no? Esa reconfiguración, pero la cuestión es que cuando estás metido dentro de ciertos nichos académicos, al final es un círculo cerrado en el que siempre repites las mismas fórmulas. Y yo creo que la manera justamente que tenemos de escuchar y reaprender, aprender otras metodologías, otras epistemologías, es trabajar realmente de forma interdisciplinar, ¿no? Escuchar esa línea que vincula vida y obra, escuchar otras autoras que sacamos normalmente de la filosofía y están más situadas en el arte o la literatura, y justamente trabajar de otra manera. Me parece que es la manera de romper esas inercias para que las historias potenciales sean efectivas. Bueno, pues con esta voluntad, con este compromiso fáctico, ¿no? De seguir adelante, pues, en fin, yo creo que podemos ir cerrando esta conversación que ha sido pues, sumamente agradable, como era de esperar, muy productiva. Yo me voy con muchas ideas, ¿no? En la cabeza y con muchas preguntas por resolver, que espero que podáis ayudar también. Una cosa muy importante que siempre intento decir, que cuando hablo del Elsa von Freitag, es que fue, a mi conocimiento, la primera mujer que hizo una autobiografía centrada en los orgasmos en el año 1922. Lo digo para los o las que estéis trabajando sobre estas cuestiones. Creo que es un texto ensayístico fuerte que permite abrir ahí fuertemente unas líneas que justamente nos impiden separar el pasado del presente y lo menor de aquello que nos importa hoy. Fenomenal, pues muchísimas gracias al Círculo y muchas gracias al público.